Vamos a meditar sobre, puedo decir, algo muy importante, porque es algo serio, la obediencia. Vamos a meditar sobre la obediencia. Si nosotros volvemos en el pasado, nosotros vemos que la historia nos da a conocer que la tristeza que vive el mundo hoy fue por la falta de obediencia, fue por no obedecer. Entonces vemos también la situación en el cielo. Gracias, hermano. También por el tema de la desobediencia. Cuando hay desobediencia, hermanos, entonces la cosa no camina por el camino cierto. O sea, nosotros no estamos yendo por el camino que Dios quiere que nosotros vayamos. Cuando hay desobediencia, es algo triste, porque el final no es muy hermoso. Pero cuando nosotros caminamos por el camino de la obediencia, es algo muy hermoso, es algo maravilloso, el caminar con Dios en la obediencia. Vamos a meditar en esta palabra. En Filipenses capítulo 2, versículo 8 nos habla la palabra del Señor. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El que nos pide la obediencia, Él nos dio ejemplo en la carne. Estando en este mundo, Él fue obediente, como dice la palabra. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue obediente durante su vida, y Jesús no solamente fue obediente cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era adulto, pero dice la Biblia que hasta la muerte, hasta la última hora de su vida como hombre en la tierra, Él fue obediente. Cuando Él estaba orando, Él dijo: Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero que sea hecho tu voluntad y no la mía. En otras palabras, yo estoy listo para obedecerte. Si tengo que obedecer, si tengo que hacer esto, sea hecho tu voluntad, Señor. Entonces, hermanos, la obediencia de Jesús fue hasta la muerte. Y la Biblia dice en capítulo 13, versículo 15, en el libro de San Juan, que Jesús nos dio ejemplo en todo. Si nosotros leemos capítulo 11, versículo 1, en el libro de Corintios, dice la Biblia, Pablo dijo: sean mis imitadores así como yo de Cristo. Nosotros debemos imitar, como dijo Pablo, a Cristo. Si nosotros imitar, o sea, si tenemos que imitar a nuestro Maestro, entonces tenemos que ser obedientes hasta la muerte. Jesús llegó a decir: el que no toma su cruz y no sigue en pos de mí, no es digno de mí. También dijo que el que fuere fiel, el que venciere, el que llegara al final, hasta el fin, heredará estas cosas. Entonces, la comunión con Dios, la obediencia a Dios, la obediencia a la palabra del Señor, es algo que tiene que nos acompañar hasta la muerte como hombre. Y después sigue en el cielo, sigue en la nueva Jerusalén, en la comunión con Dios ahí. Los ángeles vivían en el cielo con Jesús, con Jehová, con el Espíritu Santo. Satanás vivía ahí, pero desobedeció al Señor, y entonces fue predestinado a un lago de fuego, como dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 10, que día y noche será atormentado por los siglos de los siglos, por la desobediencia de Él. Entonces, hermanos, la obediencia es la voluntad de Dios. El pueblo de Dios, si tiene un maestro que fue obediente hasta la cruz, nosotros debemos seguir el maestro, debemos seguir el profesor.
también nos informa esto. En el libro de Hebreos capítulo 5 y versículo 8 nos habla la palabra del Señor. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendiendo la obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció y aprendió la obediencia. Jesús aprendió la obediencia. Nosotros en este mundo, hermanos, tenemos que ser obedientes. Tenemos que aprender a obedecer. Yo pensaba en mi ignorancia, en la juventud, pensaba que en mi juventud, yo pensaba que no debería obedecer. Yo no tenía entendimiento que el otro ser humano podría ser humano como yo, pero yo debía obedecer. Yo debía obedecer. Después, más tarde, recibiendo a Jesús con 19 años, yo comencé a aprender la obediencia. Dios comenzó a transformar mi vida y enseñarme, hijo, tú fuiste llamado para ser obediente. Tú fuiste llamado para caminar en el camino de la obediencia. Tú fuiste llamado para seguir mis pasos. Así como yo soy, como yo fui como hombre, tú debes ser. Tú debes seguir mis pasos. Tú debes caminar en esta tierra como yo caminé. Tú debes seguir mi ejemplo, todo lo que yo te dejé. Y entonces comencé a aprender que debería obedecer más, que debería obedecer tanto a Dios como también a los demás, a las autoridades, al ejército, a la policía, a la ley. Y así, hermanos, muchas cosas comencé a aprender con el Señor. Y dice la Biblia que Jesús, Él aprendió a obedecer. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús fue obediente. Si Jesús alguna vez procedente sin obediencia, Jesús tenía un pecado. Porque la Biblia dice que la desobediencia es pecado. La Biblia dice que el hombre que sabe hacer el bien y no hace, peca. Jesús sabía que tenía que obedecer. Por eso aprendió la obediencia. Por eso obedecía y nos dejó ejemplo. Si nosotros somos seguidores auténticos de Jesús, seguidores veraces, verdaderos, nosotros debemos ser personas obedientes. Obedientes a todo lo que la palabra de Dios nos manda obedecer. La palabra de Dios es el manual para el creyente y el ejemplo de Jesús quedó para que nosotros caminemos por este ejemplo, siga este ejemplo, como él dijo en Romanos 15:4, que todo lo que antes fue escrito para nos enseñar, para que nosotros copie esto, para que nosotros aprendan. Y si yo leer en esta mañana que Jesús como hombre fue obediente, que Jesús como hombre aprendió la obediencia y nos dejó este ejemplo de ser obediente, entonces yo como seguidor de Él debo seguir sus pisadas, debo seguir, aleluya, y ser como Él fue en este mundo. La Biblia dice claramente esto en varias partes de la Biblia. En capítulo 2, versículo 6 del libro de San Juan, que debemos andar como el verdugo. En primera epístola, ¿no? Capítulo 2, versículo 6, que debemos andar como Él anduvo en esta tierra. Tantas partes de la Biblia, capítulo 4, versículo 13, dice que debemos ser como, en el libro de Efesios, debemos ser conforme a la estatura de Él. Capítulo 4, versículo 17, en el libro de San Juan, dice que debemos, como Jesús fue en el mundo, debemos ser nosotros, así somos nosotros en este mundo. Entonces, ¿qué somos? Somos una réplica de Jesús. Estamos buscando hacer una fotocopia de la original. Aleluya, que es el Señor Jesucristo. Estamos siendo moldeados
se pone ahí el yeso, seca, queda igualito al molde. Hacia nosotros, nosotros originales, no somos perfectos como Jesús fue, pero debemos llegar a una semejanza de Él y nos a perfeccionar cada día, mejorar en la presencia del Señor. Y el camino es el camino de la obediencia. Jesús fue obediente. Cuando no hay obediencia, no seguimos el ejemplo de nuestro Maestro. Cuando no hay obediencia, nosotros estamos arriesgando nuestra salvación. Porque no existe, hermano, salvación para personas desobedientes. Porque personas desobedientes están en pecado. En la Biblia dice en Apocalipsis 21, 27 que nada impuro entrará en la Santa Jerusalén. Nadie que es desobediente va a vivir en la Nueva Jerusalén. Nadie que es desobediente va a tener la salvación. La Biblia dice esto. En capítulo 5, versículo 9 del libro de Hebreos, un versículo abajo, habla del ejemplo de Jesús y algo que nos toca a nosotros. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él no solo era obediente, o sea, Él no solamente dejó el ejemplo de obediencia, Él también dijo que Él es autor de salvación para aquellos que le obedecen. Si la persona no obedece la enseñanza de Dios, si la persona no obedece las órdenes de Dios, los mandamientos del Señor, si la persona no obedece a Dios, entonces está arriesgando, a cualquier momento puede morir sin salvación, porque dice la Biblia claramente esto, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La obediencia debe existir en nuestras vidas, hermanos. La obediencia debe existir. Si no existir la obediencia, somos rebeldes y somos desobedientes. Y esta gente, hermanos, con Dios no tiene parte, porque Jesús murió por nosotros, pero la salvación le toca a aquellos que le obedecen. Si nosotros somos personas que todo que vamos aprendiendo con Dios, todo que vamos aprendiendo y todo que Dios mandó a nosotros obedecer, nosotros con nuestras fraquezas y nuestras fallas, vamos intentando agradar a Dios y obedecer a Dios, entonces agradamos al Señor. Si Cristo viene y me agarra intentando obedecer a Él, intentando mejorar mi vida con Él, entonces yo soy salvo. Pero si Cristo viene y me agarra como las 5 vírgenes insensatas, estaba haciendo parte de la iglesia, estaba haciendo parte del pueblo de Dios, pero no era como los que iban a ser salvos, porque estábamos sensatos, quiere decir ignorantes, estábamos sin el aceite. La persona ignorante, hermanos, es triste. Ve que hay gente que ignorante tú dice las cosas y él no entiende mismo tú diciendo. Hay otros que son ignorantes, entonces comienzan a aprender y aprenden. Hay otros que son tan ignorantes. Nosotros llamamos en portugués todo. Entonces, el ignorante que tú hablas para él, habla las cosas, es ignorante. No entiende, no comprende. Está diciendo, mira, no es así. Tú tienes que hacer así. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Y él es tiempo y sigue en la ignorancia y hacer piensa que sabe más que tú. Yo he conocido y visto en el camino de la fe personas así, personas que eran tan ignorantes y aún se encontraban sabios, pensaban que eran sabios. Hay mucha gente así, que ellos piensan que es como ellos piensan, pero no conocen ni la Biblia bien, son ignorantes de las Escrituras. Y entonces, no, yo tengo que hacer así, es así.
sí, termina escuchando la palabra y sigue terco. Y él sigue ignorando, qué cosa triste. Pero dice la Biblia que debemos obedecer. Si aprendí que debe hacer tal cosa, debo seguir haciendo lo que Dios me dijo que yo debo hacer, lo que yo aprendí. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Si una persona vivía en el mundo, no obedecía, vivía haciendo trampa, vivía haciendo haciendo aquel en el mundo, engañando a la gente, engañando a las autoridades, engañando a engañando a aquel, vivía desobedeciendo, mintiendo. Hoy él debe vivir una vida en obediencia. Tanta cosa que Dios dijo que debemos obedecer, tanta cosa que Dios dijo que nosotros no debemos hacer. La Biblia habla sobre tantos temas y tantos asuntos, tantas cosas nos enseñan y nos instruyen, y todo eso debemos tomar y aprender, debemos guardar y practicar. Como dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, debemos escuchar, debemos guardar, debemos practicar. Aleluya. Como Esdras hacía en el pasado. La Biblia dice que él buscó aprender, él practicó y él enseñó a los otros. Esto Jesús hacía cuando estaba en el mundo. Jesús como niño buscó aprender, se desarrolló, dice la Biblia que le crecía en estatura y en sabiduría. Él buscó desarrollar, él aprendió, él practicaba, que si era la palabra viva, y él practicaba las escrituras, y después también se dedicó a enseñar, a cumplir su ministerio. Así debemos ser nosotros, hermanos. Debemos nos dedicar a aprender la palabra, a obedecer las escrituras, practicar las escrituras. Esta es obediencia. Y buscar aún llevar a los otros a también entender esto, a aprender esto, a llevar a la gente que está en la ignorancia y la desobediencia, que está engañado por Satanás. Porque la Biblia dice en el capítulo 2 de Efesios que hay un espíritu que lleva a la gente a la rebelión, un príncipe que lleva a las personas a desobedecer, que está trabajando en el mundo. Entonces las personas no obedecen solamente porque quieren desobedecer, pero hay un espíritu que le induce, hay un espíritu que le seduce, hay un espíritu que le dirige a desobedecer, a vivir conforme este mundo. Vamos a leer capítulo 3, el versículo 18 del libro de Hebreos. Y a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino a aquellos que desobedecieran. Esta gente aquí, hermanos, es un ejemplo para nosotros. Esta gente salió de Egipto, Dios les salvó, les sacó de ahí. Ellos vieron la gloria de Dios. Ellos vieron Dios mandar las plagas sobre Egipto. Ellos vieron Dios manifestar su poder en el imperio de aquella época, en el país de Egipto. Después vieron Dios abrir el mar rojo y ellos pasaron seco. Ellos vieron Dios mandar maná del cielo, comida para ellos en el desierto. Ellos vieron la lengua de fuego. Aleluya, que estaba en la noche le aqueciendo y le guiando. Ahí nosotros encontramos el aire acondicionado, ¿no? Dios acalentaba a su pueblo también, porque en el desierto es frío a la noche. Algunos predicadores yo he escuchado también algunos documentales que dicen que al día 80 grados, a la noche es que es frío terriblemente, abajo de cero. Entonces, ahí vemos el primer aire. Nosotros hablamos aire acondicionado en portugués. El aire acondicionado, ¿no? Entonces, Dios acalenta a su pueblo. Dios dirige a su pueblo con la nube al día, o sería durante el día. Ellos tienen privilegios y ven la
obedecieron a Dios. Ellos fueron rebeldes delante del Señor. Dice el versículo 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Esta gente desobedeció a Dios, tentó a Dios. Y Dios se enojó de tal manera, se iró de tal manera que juró que ellos no entrarían a donde Dios tenía sacado a ellos para llevar, que era para Canaán, para esta tierra que emana leche y miel, una tierra hermosa que Dios tenía prometida a este pueblo que estaba esclavizado 400 y pocos años en Egipto. Se nos prepara para 430 años. Y Dios saca y lleva, promete a ellos que iban a dar esta tierra, pero el pueblo no creyó en Dios. El pueblo tentó a Dios. Así, hermano, hace la gente muchas veces. Toma este camino. Vive el poder de Dios, ya vio Dios bautizar el Espíritu Santo, ya vio Dios operar, sanar, ya vio Dios tantas cosas hacer por él mismo, con el olor, con el amor, que estaba desesperado, ya conoce a Dios, ya aceptó a Jesús, ya recibió el Evangelio. Y en medio del camino de la fe, se porta rebeldemente. Dios dijo, tiene que obedecer, él no obedece. Dios dijo, tiene que hacer tal cosa, y lo hace. Entonces, hermanos, el hijo de ese pueblo tentó a Dios y Dios juró que no iban a entrar en el reposo del Señor, en la tierra de Canaán, en el descanso que Dios iba a dar a ellos. Entonces Dios dijo, ahora, en vez de poner a ustedes dentro de la tierra de Canaán, ¿saben qué voy a hacer por todos ustedes? Voy a matarlos a todos. Y nos mató a todos ellos. Aleluya. Dice la Biblia que quedó solo los jóvenes, solamente aquellos que eran la nueva generación, y solamente 2 hombres que eran de la antigua generación, que fue Caleb y Josué. ¿Por qué? Porque Caleb y Josué no fueron rebeldes a Dios. Por ellos se salvaron. Los demás murieron todos, no quedó ninguno para contar la historia. Solamente los que fueron obedientes a Dios. Caleb y Josué dijo, no, vamos a entrar, vamos. Ellos tenían fe en Dios. Cuando nosotros, hermanos, vivimos en esta vida, nosotros vivimos acá en esta tierra, debemos vivir por la fe. Caleb y Josué tenía esto. La Biblia dice que es que vence el mundo nuestra fe. La Biblia dice, aleluya, que el justo vivirá por la fe en este mundo. La certeza en Dios, la certeza en las promesas de Dios. El hombre que no tiene fe no puede agradar a Dios, 11:6 de Hebreos. Entonces, cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros hacemos que Dios está mandando, si este pueblo entrase en la tierra de Canaán, como Dios estaba mandando, no importaba si tenía 7 naciones allá, si el pueblo era más grande que ellos, si había más gente, no importaba, pero ellos tenían que tener ese ejemplo que Dios dijo a Josué. Josué, anímate, porque yo estoy contigo. Si este pueblo entendiese que el poderoso Dios, que no hay nación que pueda enfrentar a él, como Dios dijo a Josué 1:5, ¿quién puede hacer frente? Nadie te puede hacer frente. Si este pueblo entenderse y obedecer la orden divina, a veces de algunas circunstancias de nuestra vida, en vez de nosotros obedecer a Dios, nosotros desagradamos a Dios. Porque hasta esta hora es tan difícil, es tan complicado para nosotros que preferimos desobedecer a Dios. En vez de agradar a Dios y seguir adelante y enfrentar la situación, nosotros hacemos lo contrario, hacemos como este pueblo, tememos, desobedecemos. Y esta gente pagó por esto, por desobedecer a Dios. Pero ¿por qué está aquí su historia? ¿Por qué estamos leyendo esta mañana o qué sucedió con ellos? ¿Por qué está en el libro de Hebreos? Para que no suceda lo mismo con nosotros. Dios usó esta palabra y dejó esta palabra a decir, para que ustedes no pierdan el cielo. Ustedes también están caminando por el desierto del mundo. Ustedes también están caminando en una peregrinación de este mundo. Ustedes no son de este mundo, pero
ser fiel 24 veces en el libro de Mateo, hasta el fin, y entrarán estas cosas. Todo lo que Dios tiene para nosotros. Este pueblo comenzó bien, salió bien, vio la gloria de Dios, así comenzamos nosotros. Comenzamos bien en la fe, aceptamos a Jesús, comenzamos bien el camino de Dios, pero en medio del camino, nosotros comenzamos a apartarse de la voluntad de Dios. Y esto está diciendo la Biblia. Aleluya, que este pueblo no entró en el reposo del Señor. Así nosotros también, hermanos, en la Canaán celestial no vamos a entrar si nosotros no nos portamos con obediencia a Dios. 4:6 de Hebreos nos dice la Biblia: por lo tanto, puesto que falta que algunos entre él, por lo tanto, puesto que falta que algunos entre él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de desobediencia. ¿Cuál era la causa? La desobediencia. No entraron, teniendo la promesa. Dios quería hacer el bien a ellos. Así Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere nos dar el cielo. Dios quiere nos dar la nueva Canaán celestial, como Dios quiere nos dar la nueva Jerusalén mejor. Dios quiere nos dar la salvación eterna. Dios quiere nos dar cosas, aleluya, maravillosas. Estamos en este mundo de sufrimiento, así como el pueblo estaba en Egipto sufriendo sobre la opresión de Faraón. Los cristianos están en la tierra luchando con Faraón, que es el Satanás, que está oprimiendo. La Biblia es que oprime las almas. 10:28 en el libro de Hechos. Oprime las almas, las vidas están prisioneras, están oprimidas. Los cristianos están luchando contra Satanás. Están luchando contra los ejércitos de Satanás en este mundo, como le dijo en Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra carne, ni contra sangre, sino contra los principados y potestades. Estamos en batalla, estamos libres, aleluya, con Cristo, pero aún seguimos en este mundo es un mundo de dolor, es un mundo de sufrimiento. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 21:4 que Dios enjugará nuestras lágrimas, que no va a haber tristeza, no va a haber dolencia. En este mundo hay tristeza, en este mundo hay dolencia, en este mundo hay dolor, en este mundo hay sufrimiento, hay aflicción. Jesús dijo en capítulo 17, versículo 33, en el libro de San Juan: en este mundo tendréis aflicción, pero un día enjugarán esas lágrimas. Pero si nosotros tomamos el camino de la desobediencia, no vamos a terminar en este lugar que Dios enjugará nuestras lágrimas. No vamos a terminar en la nueva Jerusalén. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entre él y aquellos primero se les anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de desobediencia. Dios está nos diciendo en otras palabras, con esta palabra, está diciendo: si ustedes no obedeceren, si ustedes no practican la obediencia, ustedes también no entrarán. Ustedes también no tendrán parte con Dios. Aleluya. Dios quiere, hermanos, la obediencia. A Dios le agrada la obediencia. Mira lo que dice Samuel 15:22. 15:22 y 15:23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Es una pregunta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la gordura de los carneros. Obedecer, hermanos, para Dios es mejor que sacrificios. La gente ofrecía animales, víctimas, holocaustos, ofrendas queimadas, totalmente queimadas. Pero Dios dijo eso todo, Dios tenía mandado, pero Dios quería más obediencia de la gente do que sacrificio. Y lo mismo hoy, no podemos orar, ayunar, pero Dios quiere primero de nosotros obediencia. Jesús es un
a aquellos que le ofrecen. El hombre puede recibir muchas cosas de Dios en este mundo, sanidad, liberación, pero ¿qué es más importante que un ser humano puede recibir de Dios? Es la salvación eterna. Y el ser humano cuando desobedece, él pierde esto. Él pierde la vida eterna. Adán perdió la vida eterna cuando desobedeció a Dios. Dios dijo, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que no coman, ustedes morirán. Y dice la Biblia que él comió y murió con 930 años. Murió plenamente, murió espiritualmente. Así es nosotros, hermanos. Si Dios está diciendo, no hago esto, no hago este mundo, no se involucren con este mundo, ustedes sean fieles a Dios, ustedes guarden mi palabra, ustedes amen mi presencia, ustedes sean fieles. Aleluya. Dios quiere más la obediencia que culto, hermanos. Culto áreas bíblicas, no cuando nosotros se reunimos y haga salmos, haga doctrina, haga alabanza al Señor, haga todo esto. Dios organizó la iglesia. Pero Dios quiere que nosotros hagamos parte de todo esto, que nosotros adoremos a Dios, que nos venga a la iglesia. Pero Dios quiere más que nosotros obedezcamos a Dios. ¡Hey, Amaya! ¡Y palabras frías Amaya! Dios quiere que la iglesia sea una iglesia obediente a Dios. Dios quiere esto de nosotros. ¿Qué adianta yo venir aquí, predicar, cantar, tocar, si yo no soy obediente a Dios? ¿Qué adianta todo esto? Porque Cristo viene, yo me quedo, si puedo, pierdo la salvación. Es triste, hermanos. Entonces la obediencia está en primer lugar. Y cuando yo tengo desobediencia en mi vida, yo soy como los hechiceros, como los idólatras, como los adivinos. Para Dios es lo mismo. La Biblia dice en el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La Biblia dice claramente en Apocalipsis 1:8, ¿cuántas veces escuchamos este versículo? Que los idólatras serán echados en lago de fuego y azufre. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los adivinos, que los hechiceros serán echados en lago de fuego y azufre? Que Dios no tiene parte con esta gente, pero Él dijo que como el pueblo de Él desobedece a Él, puede presentar sacrificio, pero la desobediencia de ellos es como si ellos fuesen adivinos, como si ellos fuesen idólatras. En otras palabras, están destituidos del reino de Dios. Por eso la Biblia dice que el destino será el lago de fuego, el sufrimiento eterno. Desobedecer a Dios, hermanos, no es cualquier cosa. Desobedecer a Dios es algo muy serio. Desobedecer a Dios es algo serísimo. La Biblia dice tantas cosas, enseñando en la vida, en varias áreas de nuestras vidas, pero nosotros desobedecemos. Dios habla de la iglesia, Dios habla de la familia. Vamos a ver ahora de mujer, vamos a ver en la iglesia, por ejemplo. Hebreos 13:17. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en este versículo? Obediencia. Obedeced a vuestros pastores. Y sujetaos a ellos. Estén sujetos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas. Están vigilando por vuestras almas. Como quienes no te dan cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, Dios pide obediencia a la lideranza de la iglesia. Dios pide obediencia al líder de la iglesia. Cuando el líder de la iglesia dice algo, aleluya,
El líder de la iglesia dice, mi hermano, puede hacer esto para mí, puede hacer esto por la casa de Dios. La persona inmediatamente debe tomar atención a esto. Mira, el pastor me pidió que hacer esto. No estaba pidiendo para pecar, estaba pidiendo para hacer algo que es la voluntad de Dios, cuidar de las cosas de Dios. Él es el líder, está para administrarse. Yo tengo un patrón en mi trabajo, en el mundo. El patrón dice, mira, que me ponga esta ventana, el cual pone. Porque sabe, si no obedece el patrón, le pierde el servicio. Ah, no, mira, tú no sirve para ser empleado mío. Entonces, pagando y tú no obedeces. Así, hermanos, es Dios. Dios es Señor. ¿Qué quiere decir Señor? Señor quiere decir jefe mayor. Dios es el mayor jefe que hay. Y Dios mandó obedecer a través de la palabra a los pastores. Debe obedecer. Mira, hermanos, no se debe obedecer de manera errada. Por ejemplo, el pastor dice, mira, hermano, comiendo esto y esto, tiene que hacer esto. Ahí dice, bueno, pastor, bueno, voy a hacer. Ahí se pasa un mes a decir, toma la decisión de hacer lo que el pastor dijo. Cuando hace y pone excusa y pone disculpa. No, la Biblia manda obedecer. La Biblia no manda poner excusas, decir esto, no puedo por esto, no puedo por aquello. Así no podemos mismo por tal cosa, pero no todo el tiempo no podemos. Entonces yo soy un discípulo de Jesús, y si yo tengo pastor, le digo al pastor, padre, yo quiero que tú hagas esto. Entonces yo no hice rápidamente aquello, y tuve un motivo, yo puedo, pastor, de nuevo. Y yo dije, pastor Humberto, yo no hice esto, por esto, pastor, le pido perdón por no hacer más pronto, por no hacer más rápido. No es que estoy desobedeciendo, pastores, por esto. Tiene que se humillar. Jesús se humillaba. Jesús era humilde. Dice la Biblia, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero hay unos que no reconocen su falta y siguen como quieren, rebelde, que es duro, cualquier duro, con la cerviz dura. Hermano, eso es serio. Si Jesús viene, tú quieras. Porque la Biblia lleva esto de desobediencia. Entonces, el líder de la iglesia, ¿quién constituyó líder en la iglesia? Dios. Efesios 4:11, que dice la Biblia, y Dios levantó unos para pastores, para apóstoles, para profetas. Dios lo constituyó para maestros. Entonces, la lideranza de la iglesia es el reino de Dios en la tierra. Es Dios que organizó su reino, Dios que organizó. Y Dios puso un líder. Y Dios dijo, obedezcan al líder. Cuando el pastor habla, tiene que escuchar. Tiene que escuchar. Obedecer. Si el pastor dice, mira, hermanos, quiero que haga así, hermanos, se esfuercen para estar en el culto, tal horario. Pido a los hermanos, por favor, hermanos, se esfuercen para estar en el horario. Y la gente no da importancia, el pastor venido, el pastor dijo, no obedece, hermano. Esto es mal, hermanos. La Biblia dice que tiene que obedecer a su pastor. Aleluya, qué triste aquel día nosotros perdemos la salvación dentro de la iglesia, cantando, predicando, haciendo alguna cosa para Dios. Y Dios dice, no, tú no entras aquí. Tú no tienes parte conmigo, tú eres eterno, obedecer a mi líder. Porque yo puse él como líder. Capítulo 12, versículo 18, en el libro de Corintios dice la Biblia que Dios pone a cada uno como Él quiere en el cuerpo de Cristo. Él pone a cada uno como Él quiere, Él pone el líder. Entonces se debe obedecer y acordarse que por atrás está Dios, por atrás está Dios. Entonces, hermanos, es importante esto, no debe como cualquier cosa esto. La obediencia, ¿qué estamos hablando en esta mañana sobre obediencia? Y la iglesia incluye la obediencia al pastor. Gloria a Dios. Vamos a leer, abarcando algunas áreas de nuestras vidas. Capítulo 3,
3 y versículo 6, por ejemplo, en el libro de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 3, versículo 6. La obediencia de la mujer. Mira el versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. ¿Cuál es la primera palabra que aparece? Como Sara obedecía, obediencia. Como Sara obedecía a Abraham. Hay vidas, hermanos, y hay personas, hermanos, hay hermanas que no saben obedecer a su esposo. No saben obedecer a su esposo, hace tal cosa, fulana, hace tal cosa, mujer. Ela dice, hace tú. O ella no te dice nada, pero no hace. Pasa horas a veces y no hace. Después el esposo dice, mi esposo tiene que hacer esto, no hizo. Ela vuelve a decir, por una disculpa. O dice, no voy a hacer, o cualquier cosa así. La Biblia dice que la esposa debe obedecer al esposo. Obediencia, todos entendemos esta palabra, ¿no? Obediencia. Aquí las jóvenes que van a casar, aprendan que tienen que obedecer a su esposo un día. Muchos matrimonios se destruyen porque la mujer no obedece. La mujer no respeta. La Biblia dice que la mujer debe estar en silencio. No debe usar de autoridad sobre el marido y debe obedecer a él. Hay mujeres que ella quiere ser la autoridad. Ella dice, no quiero que haga esto, fulano. Él es el jefe de la casa. No es cierto que la mujer gobierne la casa, hermanos. El gobierno está en la mano del hombre. Dios dijo, primero Dios, después el hombre, después la mujer. Capítulo 11 de Corintios. Aleluya. La mujer está bajo de la autoridad del hombre. Él es un ser humano como el hombre. Él es amado por Dios como el hombre. Ella puede hacer las cosas, tener la comunión con Dios como el hombre, pero tiene que obedecer al hombre. No podemos confundir que dice, no, porque en Dios no hay sexo, todos somos iguales. No hay sexo, sí. En Dios todos somos salvos en Cristo. En Dios todos tenemos derecho a la vida eterna. En Dios todos somos hijos. Pero esto no quiere decir que Dios no organizó cómo es la administración de la casa, cómo es la administración de la iglesia, cómo es la administración de nuestras vidas en este mundo. Dios nos tiene organizado. Y dice la Biblia, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, mira el respeto de esta mujer. Mira el respeto de esta mujer. Hermanos, aquí el ejemplo es de Sara. Podremos decir esta mañana, oh, pero Abraham era un hombre de Dios. Abraham era un grande hombre. Por eso Sara decía él, no. Si tu esposo es borracho, si tu esposo es un hombre que está más creciente, tú debes obedecerlo. Porque la Biblia dice en Pedro capítulo 3 versículo 1. ¿O qué dice en Pedro capítulo 3 versículo 1? Asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, sujetas a obediencia. Sujeción es obediencia. Asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposos. Entonces no depende si el esposo es bueno, si el esposo es buen hombre, si el esposo es un hombre santo, o si el esposo es borracho, o si el esposo es mundano. La Biblia dice que la mujer debe obedecer al esposo en cualquier circunstancia. Es obediencia, hermanos. Jesús dijo que soy autor de salvación a aquellos que le obedecen. Ahora, ¿cómo puede obedecer a Dios si no obedece su palabra? Si no obedece su palabra, ¿cómo? Explícame en esta mañana, ¿cómo puede una persona obedecer a Dios sin obedecer su palabra? Sin obedecer lo que Él nos ordena o quien nos manda. Vamos a ver, hermanos, Efesios 6:1. Mira lo que dice. Hijos, obedeced en
el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Cuál es la primera palabra que aparece? O la segunda. Hijos, obedecer. Obediencia. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hermanos, dice la Biblia que en los últimos tiempos los hijos serán desobedientes a padres y madres. Capítulo 3, en el libro, capítulo 3 del libro de Timoteo, va a suceder esto, pero los cristianos, los que siguen la palabra de Dios, deben ser obedientes, no deben seguir el ejemplo de quien está en la escuela, del vecino, de la gente que no conoce a Dios, de la gente que los hijos son rebeldes, lo que usted ve en las programaciones, medios de comunicaciones, quizás televisión, y aquel, o quizás por ejemplo en tu trabajo, o quizás por ejemplo en cualquier lugar donde usted. La Biblia dice que los hijos deben obedecer a sus padres. Se los contrarios van a ser rebeldes en los últimos días. No van a obedecer padre y madre. Los cristianos deben obedecer. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La obediencia. Los hijos tienen que obedecer. ¿Saben qué pasaba con los hijos en el pasado? Que no obedecían a sus padres. La Biblia habla de cuanto más eran demonios. Ellos eran muertos por esto. Eran maldecidos. Porque no obedecían. A Dios no se agrada. Dios no se agrada que el hijo no dé atención al padre. Dios por el contrario, el hijo tiene que honrar a tu padre y a tu madre. Tienes que honrar a tu madre y a tu padre para que se alarguen los días en la tierra. Primero mandamiento con promesa. Dios quiere que honre. ¿Cómo yo voy a honrar a un padre o a una madre si yo no obedezco a él? ¿Qué tipo de honra es esta? Un hijo, cuando honra a su padre, puede ser hasta mismo de mayor casado que está. Pero su papá le da un consejo y le escucha. Él sabe que Dios dijo que debe honrar a su padre. Por más que él sabe, humildemente le escucha y le honra a su padre y a su madre. Qué hermoso, hermanos, algo precioso que Dios nos da a los padres. ¿Quién puede nos amar más después de Dios de nuestros padres? Es nuestra madre. La Biblia llega a hablar de esa mención de la madre en Isaías 49, versículo 15, no me falla la memoria. Dice la Biblia: puede la madre olvidarse de ti, pero yo nunca, la madre que te amamenta, pero yo nunca me olvidaré de ti. Dios reconoce el amor de la madre, sabe que el amor de la madre es fuerte, y aún si una madre olvidar de su hijo, que es algo raro, no es difícil que suceda eso, porque el amor de una madre es muy fuerte. Y dice la Biblia: yo no me olvidaré de ti. El amor de Dios es más fuerte que el de la madre, es más grande que el de la madre. Pero Dios dijo: honra a tu madre, honra a tu padre, honra a tus padres y obedece a ellos. Qué hermoso, hermanos, es aprender el camino de obediencia. Pero usted viene a la iglesia, usted no obedece a tu padre, es pecado. Si Jesús viene a tu tierra, porque es rebelde esta área de tu vida. Y Dios no quiere que nosotros haga esto, jamás. Vamos a decir que un empleado de agua, antigamente se hacían los esclavos. Voy a leer el versículo 5 aquí. Siervos, obedeced a vuestros amos. Siervos, obedeced a vuestros amos, terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Imagina, hermanos, la situación de ellos era terrible, ser un esclavo, era como mercancía. Y mismo siendo mercancía, porque podía se vender el esclavo, no pasaba. Los tiempos bíblicos también sucedía en el pasado que cuando una persona no podía pagar las cuentas se tornaba siervo del otro por el tiempo. Entonces, hermanos, la Biblia dice que tenía que obedecer a su amo. Hoy, hermanos, no traemos nuestros días, no somos esclavos, pero es lindo obedecer a nuestro patrón. El
creyentes deben dar un buen testimonio afuera y obedecer a los patrones. El patrón dijo esto: obedecer, la obediencia. Y luego quieren como patrón de los esclavos, pero ellos eran obligados a servir. Y algunos esclavos eran rebeldes, huían del amor. Pero la Biblia dice que aquellos que se tornaban cristianos, que estaban en la situación de esclavo, debían obedecer a su amo. En vez de huir de su amo, en vez de hacer macana, debían obedecer, se sujeitar. Capítulo 15, versículo 18 de Romanos dice: porque no os osarías hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. O que yo he predicado, dijo Pablo, las obras que Dios hizo a través de mí, todo esto para que ustedes obedezcan a Dios. Quiere decir que la palabra que escuchan esta mañana, el mensaje, la palabra de Dios está para nosotros obedecer la palabra. La palabra debe ser, aleluya, para nosotros obedecer. O sea, debemos obedecer la palabra del Señor, está diciendo las Escrituras. 9:13 dice también 2 Corintios: pues la experiencia de esta ministración glorifica a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Pues por la experiencia de esta ministración glorifico a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo. Que hermoso van a ser reconocidos como gente que obedece al Evangelio, que obedece a la Biblia, que obedece al mensaje. Estamos escuchando el mensaje de esta mañana, debemos obedecer el mensaje, debemos obedecer la palabra, debemos guardar, ser ejemplo, guardar las Escrituras y hacer lo que Dios nos manda. Porque aquellos que no obedecen, con esto quiero finalizar, pues estoy leyendo rápido aquí los versículos. Versículo 8 dice la Biblia: a los que no obedecen el Evangelio. En el libro de segunda Tesalonicenses 1:8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no obedecer a Dios no va a tomar venganza. Dios va a tomar venganza de este mundo. Dios va a tomar venganza. Y los cristianos, por no obedecer a Dios, van a prestar cuenta delante del Señor. Van a tener que prestar cuenta, sí o sí, delante del Señor. Todo Dios está viendo. Si nosotros no obedecemos, si nosotros no hacemos las cosas como debemos hacer, Dios está mirando todo esto. Y Dios, aleluya, va a pedir cuenta a nosotros un día. Tendremos que prestar cuenta delante del Señor. Yo dije que leer el último versículo, pero voy a dejar más uno aquí para que tú te des por cuenta de este tema. Aleluya, que Dios está mirando todo lo que está sucediendo en tu vida. En 4:13, en el libro de Hebreos dice la Biblia, mira lo que dice la Biblia, escuche. Y no hay cosa empleable que no sea manifiesta en su presencia. Antes de todas las cosas están desnudas y abiertas los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Quién es desnudo, hermanos? Desnudo se puede ver el íntimo. Todo está delante de Dios. Dios está mirando, mira o que este fulano hace en la iglesia, o que esta persona hace. Mirar